Bueno, nos encontramos hoy día con dos personas que hemos invitado porque ellos han participado en la comisión que estuvo a cargo de asesorar la regulación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. Hoy día vamos a poder conversar primero con María Jaraquemada, que fue la presidenta de esa comisión, y ella, bueno, además de ser abogada, ella también es directora ejecutiva de Chile Transparente. Así que muchas gracias, María, por acompañarnos hoy día. Y tenemos también a Ignacio Muchas gracias por la... Irarrázaval, que es director del Centro de Políticas Públicas y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y que también fue miembro de esta comisión. Entonces, quisiera primero darles la bienvenida a ambos y agradecerles el hecho de poder acompañarnos hoy día en mensaje. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias. Oye, queríamos conversar con ustedes un poco porque nosotros hace un par de meses, ya cuando salió esto en las noticias, sacamos nosotros una editorial con algunas opiniones en torno al tema. Y con alegría vemos que la comisión que conformaron ustedes dio bastante resultado. Entonces, lo primero que quisiera compartir con ustedes y a ver, también recibir su opinión, es que aquí nos encontramos entre dos actores importantísimos en lo que configuran las sociedades modernas. Por una parte, el Estado, y por otra parte, lo que son las organizaciones de la sociedad civil, y cómo ambos colaboran en la construcción de una sociedad. Entonces, quisiera primero preguntarles a ustedes, así, del informe que ustedes elaboraron, ¿cuál creen ustedes que sería como el aporte más relevante que pueden darle como recomendaciones al gobierno para poder regular esta relación? Qué difícil pregunta, A ver. porque o sea, nosotros nos enfocamos en 6 temas, pero yo te diría que así como de trasfondo, quizá la reflexión que hicimos y que está como en la introducción, Ujú, es que aquí lo que falló o lo que constantemente falla es la modernización del Estado. ujú, Mucho de esto tiene que ver con modernización. O sea, por ejemplo, tú ves la ley del registro de colaboradores del Estado, es del año 2003, el registro también, y tú ves como el diseño, todo es como muy antiguo. Entonces, esa falta como de modernización, de actualización de las instituciones, de ver que en el fondo lo que tú concebiste el año 2003 puede haber sido como muy revolucionario o muy pionero en su momento, pero que el año 2023 los estándares son otros. ujú, Lo mismo la ley de compras públicas, acaba recién de ser modernizada, entonces yo creo que al final mucho de lo que vimos nosotros son procesos o instituciones débiles por esa falta de modernización, porque en general cuando no falla no lo arreglamos, pero igual habían voces de alerta, o sea, Ignacio mismo ha trabajado un montón en estos temas, había impulsado hace mucho tiempo una ley de transferencia general, y no se había hecho porque no habíamos visto como ese dolor. Y una vez que en el fondo lo tenemos, ahí sí nos abocamos, pero el problema de eso es que el daño ya está hecho. La confianza ya está mermada, entonces para mí yo diría que ese es como el trasfondo principal, como una falta de modernización y quizá ponerlo en la espina en empezar a anticiparnos más que a siempre estar reaccionando. ujú. No sé, Ignacio, a ti ¿cuál dirías tú que está el No, punto? ahí coincido plenamente con María y yo creo que aquí, para ponerlo en otra palabra, pero es lo mismo de María, hubo negligencia de parte del Estado. O sea, no es que no exista la ley, no es que no existan los datos, sino que el Estado fue poco proactivo y hubo de frentón fraude. ¿Ah? Eso por un lado, o sea, tomo totalmente la observación de María. Ahora, para complementarla, por otro lado, yo creo que también, como lo anticipaba María, nosotros hemos estado trabajando harto desde el Centro de Políticas Públicas en el tema de la sociedad civil. Creo que la sociedad civil también ha sido pasiva. ¿Ah? Y aquí, en lo que nosotros hemos escrito y qué sé yo, aquí hay una tradición positiva desde la caridad cristiana, ¿ah? Que mi mano izquierda no sepa lo que hace la derecha y mientras yo haga algo bueno nadie me cuestiona. Y hoy día sí eres cuestionado por todos lados. ¿Ah? Entonces yo te diría que
hay un tema ahí que también la sociedad civil no somos los chicos buenos, ¿ah? Chicos o chicas buenas, para que no se enoje María, ¿ah? No somos por definición los chicos o chicas buenas. Nosotros también tenemos que preocuparnos de la probidad. No basta repartir comida, hay que hacerlo con forma transparente y con cuidado, ¿te fijas? Y yo creo que eso todavía en la sociedad civil chilensis no lo hemos entendido mucho, ¿ah? Pero, como te digo, un complemento de lo que dice la María, y yo creo que aquí hubo una negligencia por parte del Estado, hubo un aprovechamiento también por parte de algunas personas, pero también un segundo elemento de esto como de la dejación o falta de iniciativa por parte de la sociedad civil. Ujú. Ahora, en este caso, bueno, las organizaciones de la sociedad civil, a mí me tocó estar en esa vereda varios años. Eh, ¿Dirían ustedes que los estándares que se manejan en la sociedad civil al día de hoy, estándares de rendición de cuentas, no solo de fondos públicos, sino también de donaciones de particulares, eh, dirían ustedes cómo estamos en Chile en comparación con otros países, por ejemplo, la transparencia de estas instituciones? Yo estuve Perdón, y para sumarlo, digamos, si las organizaciones de la sociedad civil cuentan con las herramientas suficientes, porque el Hogar de Cristo, instituciones como Techo, como la Teletón, cuentan con un aparato que puede hacerlo, sí. pero hay muchas organizaciones pequeñas, locales, para los cuales puede resultar más engorroso. Mira, nosotros estuvimos revisando experiencias de varios países y bueno, yo también estuve consultando a los capítulos de América Latina, por ejemplo, de Transparencia Internacional, y hay países que regulan mucho. De hecho, en Colombia me impactó la cantidad de burocracia que hoy en día tiene la sociedad civil. Y yo creo que una preocupación nuestra era esa, era como tratar de buscar un sano equilibrio entre que efectivamente hayan regulaciones, haya transparencia, haya rendición de cuentas, hayan obligaciones. Al final se cumple un rol público y social muy relevante, pero tampoco taparlo en burocracia y que al final solo puedan sobrevivir las que tú dices, las más grandes. Y además también hay que tener cuidado porque nosotros hemos visto una deriva autoritaria en América Latina y en otros países de Europa, en Hungría, por ejemplo, donde efectivamente a través de este tipo de requisitos y exigencias se ha empezado a ahogar aquella sociedad civil que yo considero como gobierno que me es un poco incómoda. Eso ya se ha visto en Ecuador, en el gobierno de Correa, se está viendo en El Salvador, en Guatemala, etcétera. Pero efectivamente hay países donde hay mucha más transparencia. Nosotros miramos también países más desarrollados, como Australia, como Reino Unido, donde efectivamente uno puede ir a sitios web y encontrar información como qué es lo que hacen, quiénes son, quiénes la integran, como esos gráficos de torta, un poco de cómo se compone su financiamiento, etcétera. Entonces yo creo que eso es un poco a lo que nosotros quisimos ir, como a tratar de que efectivamente haya más transparencia, porque yo estoy de acuerdo con Ignacio, yo creo que en Chile no solo la sociedad civil, en general el sector privado reclama mucha autorregulación, pero no lo hace, entonces luego viene la regulación. Y yo creo que si uno se adelanta, perfectamente es más fácil separar la paja del trigo y decir, bueno, estos fueron los que montaron fundaciones pantalla o funcionales, los que son más son efectivamente organizaciones políticas, etcétera, de las que no. Entonces yo creo que hay una experiencia donde efectivamente hay países con mucha más regulación, algunos a mi juicio un poco excesiva, y otros donde se procura que haya mucha más transparencia y rendición de cuentas. Y en Chile yo creo que efectivamente no hay esas capacidades de estar instaladas. Hay organizaciones, las que son colaboradoras del sistema de Mejor Niñez, que sí lo han hecho porque la ley las obliga. Hay otras grandes, como tú dices, el Hogar de Cristo tiene un modelo de un sistema de cumplimiento, un modelo de prevención de delitos de corrupción, etcétera, pero las más pequeñas no, y eso te lo digo porque nosotros antes de este escándalo casualmente hicimos una mentoría donde hicimos una convocatoria pequeña, era para 10 organizaciones en todo Chile y efectivamente nos dimos cuenta que no hay mucho conocimiento sobre estas temáticas, sobre la transparencia, la integridad, y ahí nosotros también hicimos propuestas de que en el fondo el Estado debiera también tratar de generar estas capacidades, o sea, hasta la DOS, por ejemplo, podrían haber fondos concursables para generar estas capacidades en las organizaciones más medianas y pequeñas que efectivamente no tienen por sí mismas cómo hacerlo. Ujú. Y por otro lado, la otra cara de la moneda
la capacidad que tenga, y esa es una pregunta también, la capacidad que tiene actualmente el Estado de poder fiscalizar todas estas cosas, porque también en mi experiencia uno rendía fondos y siempre las revisiones iban atrasadas. Entonces, digo, también el Estado cuenta hoy día con ese músculo para poder fiscalizar el funcionamiento. No, para nada. Yo creo que, tal como decía María, eh, la sociedad civil, siempre se habla muchas veces del tercer sector, es un sector poco importante en el contexto del desarrollo global del país. Entonces, por mi parte, yo llevo muchos años de trabajo ahí con el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, que es el que tiene ese rol de fiscalización, es un departamento de 4 o 5 personas, gente muy notable, pero en verdad no tienen ninguna capacidad, o sea, una cuestión básica, que es que todas las fundaciones deberían presentar anualmente un balance auditado y una memoria de gestión, y ellos no saben quién se lo envía y quién no se lo envía. Entonces, solamente si tú haces una acción y tú dices, yo quiero saber si es que el Hogar de Cristo presentó o no presentó su balance, ahí ellos van y averiguan, pero ellos no tienen una base de datos, no saben quién, y por supuesto no cargan esa información. Entonces, yo creo que y eso está en la ley. Ellos tienen, o sea, todas las fundaciones debiesen hacer esto, el Ministerio de Justicia debiese llevar esto y de alguna manera, y tiene la función de fiscalizar y no está. Nosotros también, como Centro de Política Pública, hemos estado trabajando ahí con el registro civil. El registro civil ha avanzado bastante, tiene una plataforma del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro. Yo te diría que ha avanzado bastante en los últimos años, pero todavía es bien pobretona. O sea, ni siquiera tú sabes si los directorios están al día. O sea, hoy día casi se sabe, si tú le pides, te dicen en estadística si es que los directorios están al día. Pero una cuestión mínima es que uno debiera saber quién conforma el directorio de cada institución. Mínimo, no estoy diciendo cuánta plata manejan y cuáles son las fuentes de esos ingresos. Ese dato muy básico no está. Ahora, yo vuelvo al argumento, y con esto termino, vuelvo al argumento anterior. Yo creo que es cierto, esto aparece como un bien superfluo, pero yo creo que los tiempos están para que incluso organizaciones pequeñas empiecen a prever esto. El tema de la transparencia, incluso iría más lejos, el tema del impacto. Quizás hace muchos años, y sorry que ocupe la misma palabra anterior, en la época como de la caridad cristiana, un montón de fundaciones súper nobles que se fundaron en el año 1850, que si yo estoy pensando, no sé, pues la protectora de la infancia, en fin, fueron precursoras del Estado, ¿te fijas? Pero hoy en día no visualizo que tú no tengas una buena memoria, un buen balance y que sean con medios de verificación. Yo creo que ya pasó ese tiempo, que bastaba que tú entregaras alimentos. Ya no es suficiente eso. Entonces, yo creo que la excusa de que solo nos alcance para repartir alimentos ya creo que no está siendo válida. O sea, la sociedad te exige un nivel de transparencia, estén los estándares o no estén los estándares. Y yo creo que eso no hemos demorado en entenderlo. Ujú. No hemos demorado, así como hoy día, Mm, qué sé yo, los estándares privados, o sea, si una empresa se colude, sí. si una empresa contamina, por mucho que suba el precio de las acciones, eso tiene un costo para la empresa, ¿te fijas? Y yo creo que eso no lo hemos internalizado bien como sociedad civil en Chile. Mm. Sí, yo ahí quiero agregar una cosa. O sea, a mí me parece súper relevante eso que dice Ignacio, porque de verdad que, claro, nosotros vimos el escándalo por un tema con recursos públicos, pero en otros países hay mucho ojo a la sociedad civil porque en el fondo, como tiene esta como buena fama, tiene esta confianza per se, también se empieza a usar como fachada de lavado de activos, en el fondo otro tipo de delitos, no necesariamente el fraude al fisco, sino que crimen organizado, etcétera. Entonces yo creo que es súper importante que uno demuestre, como que de esa transparencia de quién es, y eso ha ido avanzando un montón. O sea, la transparencia ya no es solo lo que hace el Estado, como dice Ignacio, hoy en día las empresas, el sector privado también se ha visto obligado a avanzar en demandas de mayor transparencia, y yo creo que la sociedad civil no se puede quedar atrás. Mm.
Oye, quizá a modo casi como de catequesis, digamos, para los lectores, pero ¿cuáles son las posibles formas de relacionamiento entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado? ¿Ah? De alguna manera ustedes hacen en el informe un elenco de esas posibles formas, pero así someramente, ¿cuáles dirían ustedes que son las principales formas de relación? Para que también los lectores puedan entender el mapa así conjunto. Por ahí yo creo que Ignacio es el que tiene mejor categorizadas las organizaciones, y de hecho, según el informe que ellos tienen, el 41% de las organizaciones de la sociedad civil en Chile reciben financiamiento del Estado. Entonces yo creo que ahí hay algo, o sea, hay una relación muy importante, Ya. donde efectivamente parte de la subsistencia de la sociedad civil viene de recursos del Estado, y por otro lado sabemos que en Chile hay muchos servicios públicos que son prestados por la sociedad civil, o sea, pensemos en el Hogar de Cristo. O sea, no hay niños vulnerados en sus derechos que estén en hogares o en residencias estatales, son todas residencias privadas. Ujú. En general, los adultos mayores también, entonces yo creo que ahí hay un tema, lo mismo con las reconstrucciones de distintos desastres naturales que tenemos, en general las la sociedad civil, entonces yo creo que hay una relación ahí muy relevante, pero también, y creo que lo tratamos menos, pero en parte también lo decimos, hay muchas organizaciones que hacemos incidencia en las políticas públicas, o sea, que tratamos de generar cambios, producir cambios en las políticas públicas, y puede que, por ejemplo, el Chile Transparente no recibe financiamiento estatal. Creo que la vez que recibió fue en 2009, recibió, pero imagínense, hace muchísimos años. Pero nosotros sí tratamos de influir en el debate con nuestras propuestas, entonces yo creo que ahí también hay una relación muy relevante, y también de generación de capacidades, o sea, hay muchas organizaciones que capacitan al Estado, capacitan funcionarios, generan herramientas para el Estado, entonces yo creo que en general hay una relación muy fluida de la sociedad civil, independiente si recibe o no fondos públicos, hay una relación muy fluida y como muy simbiótica entre el Estado y la sociedad civil, y yo creo que por eso es tan relevante también cuidarla. Ujú. Claro, es importante lo que dice la María. O sea, en la literatura internacional se habla como dos vertientes, la provisión de servicio y la movilización del interés público. Que es un poco lo que decía María respecto a Chile Transparente. Chile Transparente, hasta donde sé, no presta servicios como podría ser el Hogar de Cristo, que tiene una hospedería, etcétera, pero moviliza el interés público. Ahora, es difícil la distinción, porque el Hogar de Cristo igual posiciona el tema de la pobreza, o sea, también el Hogar de Cristo también moviliza el interés público, ¿te fijas? Pero lo que muestra la literatura es que en países desarrollados la sociedad civil se va como transformando de ser más prestadora de servicios a ser más movilizadora del interés público, o sea, las causas del medio ambiente, del feminismo, etcétera. No hay tanta prestación de servicios, sino que el posicionamiento del interés público. Y eso es la tendencia que uno ve, o sea, no es tendencia, es la foto que uno tiene y si compara países desarrollados versus países en desarrollo. Sin perjuicio que a nivel mundial el grueso es prestación de servicios, pero hay un desplazamiento hacia movilización del interés público. Entonces, eso es una cosa. Y lo otro que planteaba Ana María, cuando nosotros hicimos este estudio comparado, nosotros hicimos con datos del año 2016, este estudio del tamaño de la sociedad civil en Chile con la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que eso incluye como a 45 países del mundo. Chile es bastante anómalo en el contexto latinoamericano, en esta proporción de ingresos, que es el 41% que proviene del Estado. Es bastante anómalo. En casi todos los otros países del mundo, de América Latina, esa proporción es mucho más baja. Pueden ser ingresos propios por venta de servicios o sencillamente donaciones. Entonces, ahí hay una discusión de fondo que es bien compleja, que es esto del Estado subsidiario, lo que estamos escuchando hoy día en los temas constitucionales. Si es que un país puede garantizar derechos sociales prestados a través de organizaciones como de la sociedad civil. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y ahí nuevamente, aparte de la discusión filosófica del Estado subsidiario, hay también otra discusión subyacente a propósito de la misma subsidiariedad, hasta qué punto hay autonomía. ¿Me entiendes? Porque eso también es un tema bien de fondo, porque el Estado le transfiere recursos al Hogar de Cristo, a quien sea, para hacer ciertas prestaciones, pero ¿en qué
hasta qué punto permite autonomía, porque la forma de llegar, las hospederías del Hogar de Cristo es distinta a la que hacen los evangélicos y distinta a la que hace un grupo de personas de buena voluntad. Entonces, ¿hasta qué punto esa transferencia de recursos por parte del Estado es tan restrictiva que al final tú te transformas en un mero prestador de un servicio? ¿Te fijas? Entonces, esa es otra discusión también importante que no es el mismo, pero puede que sirva de ejemplo. Por ejemplo, cuando se discutió el tema de la gratuidad universitaria, en un principio había un montón de amarres, ¿ah? Después en la discusión se fue soltando un poquito, si bien quedaron algunos amarres. Entonces, de alguna manera te pone el Estado el anzuelo, ok, yo tengo una causa superior, que es la pobreza, la educación, lo que quieras, te pone este anzuelo, pero si tú muerdes el anzuelo, tienes que proveer de la forma que el Estado quiere, ¿ah? Entonces ahí hay otra discusión bien de fondo. Sí. Bueno, y eso es bien interesante porque también sucede con el financiamiento privado. O sea, que de pronto el privado Obvio. dice ya, yo pongo la plata, pero se Con la hace, música. claro, como yo quiero, donde yo quiero y Exacto. cuando yo quiero. Entonces, Y esa fue una discusión que también tuvimos y de hecho por eso nosotros propusimos que haya transparencia de quiénes son los donantes principales, porque tal como decía Ignacio, si tú vas a movilizar el interés público, es importante también saber un poco quién está detrás. O sea, piensa que nosotros hemos avanzado un montón en transparencia del financiamiento de la política. Tú perfectamente podrías en el fondo empezar a triangular esa influencia, a veces positiva, pero a veces no, como más captura que influencia, a través de estas organizaciones que no tienen esa obligación de transparencia. Entonces, ahí hay un tema relevante y hay países que son mucho más exigentes, como Alemania, de que los centros de estudios que están relacionados con los partidos políticos y que acá están, los más importantes están en varios países del mundo, reciben financiamiento estatal, pero por eso mismo tienen ciertas prohibiciones de recibir cierto financiamiento privado, para que en el fondo no vaya esa captura por ahí. Yo creo que esa discusión en Chile, que esa reflexión quizás no la hemos tenido tan profundamente, nosotros como que no podíamos meternos en todos los temas 45 días, entonces lo que hacemos es tratar como de que haya mayor transparencia, pero yo creo que esa reflexión falta todavía. ujú. Oye, y esto hay un principio que es el principio de subsidiariedad en la tradición de la doctrina social de la Iglesia. eh, y hay dentro de esa concepción de la sociedad que tiene la Iglesia, está esta idea de que ojalá sean las organizaciones de la sociedad civil, de alguna manera los ciudadanos los que vayan resolviendo sus temas, y que el Estado intervenga solo cuando es necesario. Eh, es un poco esa la idea del principio de subsidiariedad. Eh, estamos, en opinión de ustedes, estamos encaminados nosotros a una sociedad en la cual ese tipo de organizaciones tengan menos espacio, eh, y el Estado empiece a asumir cada vez con mayor fuerza las funciones que en principio le corresponderían, ¿o no lo ven ustedes así? Dale tú, María, que es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. No, yo, a ver, yo creo que cada cierto tiempo se abre esa discusión, pero ¿Sí? en el corto plazo yo no veo que se pueda hacer un cambio radical porque yo creo que el Estado no tiene músculo. O Ujú, sea, el Estado no ha generado esa capacidad. Entonces, independiente de que, por ejemplo, probablemente hoy día tengamos un gobierno que piense distinto a eso, en estos 4 años yo creo que no es posible generar tal músculo ujú, para que eso cambie. Y en la discusión constitucional tengo dudas de si eso efectivamente ese cambio se está generando. Yo creo que nos hemos convertido en un país bastante pendular. Entonces quizás podríamos decir que el proceso constitucional anterior sí trataba de ir hacia allá y el de ahora probablemente no. ujú. Y yo creo que nosotros evitamos meternos en esa discusión. Sí. Nosotros de fondo dijimos, mire, esto es una decisión política, que quienes están en el Congreso y en el Estado tienen que tomar la decisión, pero Ujú. sea lo que haga, tal como hoy en día está la situación, nosotros creemos que este debería ser el marco de actuación para que esa relación sea virtuosa. A ver, Em, o presentémoslo de otra manera, pero ¿por qué sería deseable en una sociedad moderna la existencia de estas organizaciones sin fines de lucro, eh, que tienen una finalidad pública, ¿ah? O sea, de beneficio del bien común? ¿Cuál sería lo positivo, el aporte que tienen estas organizaciones en una sociedad moderna?
Claro, yo creo que ahí en lo que tú dices, nos ha faltado como sociedad civil posicionar esa respuesta. ¿Ah? Nosotros hicimos en este proyecto que hemos desarrollado como Centro de Políticas Públicas, ¿cuál es el aporte en el margen? ¿Te fijas? Porque, reitero, esto no es una cuestión de quién es el proveedor más eficiente, el Estado o el Hogar de Cristo. ¿Ah? Lo que nosotros vimos en esta investigación que hicimos es que hay un plus. Hay un plus que es propio de la sociedad civil que tiene que ver por contraposición, o sea, la sociedad civil es flexible, ¿ah? La sociedad civil es innovadora, la sociedad civil en general está más cerca de los usuarios o de los beneficiarios, puede ser mucho más responsiva, por poner esa palabra, respecto a los usuarios. La sociedad civil puede acarrear a más gente, puede movilizar a más gente. El Estado muchas veces tiene esa limitación precisamente de tener un sesgo político y a lo mejor a ti no te gusta quién está en el gobierno, etc. Entonces, la sociedad civil tiene su plus. Ahora, dicho eso, la sociedad civil nunca va a poder competir en la oferta total del Estado. Si los recursos de la sociedad civil es un 2% del Producto Interno Bruto, con suerte, bastante inflado. El Estado debe ser un 22, un 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, no hay por dónde que la sociedad civil le compita al Estado en la provisión de bienes y servicios, pero sí cumple este rol importantísimo de la innovación, de la flexibilidad, de la movilización del interés público. Y yo estuve el director en algún minuto de María Ayuda. María Ayuda es diminuto, atiende a, no sé, 700 niñitas, pero de alguna manera creo, junto con otras instituciones, posicionó el tema del abuso a las niñas, fundamentalmente. Entonces, lo que te digo, la sociedad civil tiene un rol de anticipación, etcétera, que el Estado no lo va a tener porque es un proveedor monopólico y, en fin. Entonces, yo creo que eso... y te doy otro argumento más, un argumento efectista. Al Estado le conviene la sociedad civil porque en términos efectistas y desgraciados, si tú quieres, le sale mucho más fácil cortar un programa, una subvención al Hogar de Cristo, que despedir funcionarios. Y eso lo estamos viendo. Hoy día, ¿qué pasa con esta discusión que tenemos con los funcionarios que se contrataron a propósito del COVID? El Estado no sabe qué hacer con esa gente. Y a lo mejor están cumpliendo un rol, no tengo nada contra ellos, ¿te fijas? Pero el Estado le sale mucho más fácil cortar a un proveedor externo Ujú. que si los tienes in-house. Y eso, en términos de la efectividad del gasto público, no hay por dónde perderse. Ya. O sea, le Pero da flexibilidad. yo te agrego otra cosa más, también efectista. Uno es el tema de la confianza. O sea, en general nosotros mundialmente tenemos una crisis de confianza política y en Chile es muy profunda. La sociedad civil, a pesar de estos escándalos, igual tiene mucho más confianza que el Estado y por lo tanto eso ayuda también mucho a la cercanía con las personas y también la continuidad, porque en el fondo ahora nosotros hemos visto en Chile en los últimos años cambios de gobierno de signo político cada 4 años, lo cual también muchas veces merma la continuidad y en cambio la sociedad civil permanece. Entonces también como que da cierta continuidad a la prestación de servicios que son súper delicados, por ejemplo, lo que decía Ignacio, o sea, el abuso sexual de niñas, que tú vayas cambiando las caras de esas personas cada 4 años, súper duro. Entonces, yo creo que también o sea, yo no veo chances de que la sociedad civil desaparezca, quizás va mutando su rol, como dice Ignacio, en los países más desarrollados, con un estado social mucho más fuerte, pero yo creo que la sociedad civil nunca va a desaparecer. O sea, además tiene una capacidad de adaptarse mucho más rápida que el Estado. Ujú. Perdón, Pablo, parece que estuviéramos totalmente alineados, María, tenemos que contradecirnos, pero no te voy a contradecir. Eh, eh, Proporcionalmente, la sociedad civil más grande, de acuerdo a este estudio de la Johns Hopkins, es Holanda, un país de Estado benefactor. ¿Ah? Ya. No es Zambia, es Holanda. Entonces, eso es importante. Y después viene Israel, Canadá, en fin, son países desarrollados los que tienen sociedades civiles más grandes en Ujú. términos proporcionales. Ya.
Tuvieron 45 días de trabajo y hicieron ustedes una propuesta de 46 medidas. Estas medidas, primero, su impresión, ¿tienen posibilidad de ponerse en práctica? ¿Cuál esperarían ustedes que fuera el impacto futuro que tengan ellas? No, yo creo que nosotros creemos que tienen posibilidad de ponerse en práctica porque si no, no habríamos estado esos 45 días ahí. Eh, y la verdad es que yo creo que ya estamos viendo algunas consecuencias. O sea, el proyecto de ley de presupuesto recoge bastante propuestas que nosotros hicimos y que viene a cambiar prácticas que estaban bien arraigadas entre el Congreso y el Ejecutivo. No sé si a eso se va a producir finalmente porque el Congreso tiene que aprobarlo, pero yo creo que ahí ya podemos ver que efectivamente hay cierta voluntad de aplicarlo. Y a nosotros se nos presentó la semana pasada una agenda que a mi juicio es bastante ambiciosa, pero obviamente hay que ver si se va a implementar. O sea, yo creo que la comisión, y yo lo dije ese día que presentamos el informe, o sea, este no es el cierre del trabajo, este es el primer paso, la entrega del informe y ahora viene todo lo que tiene que ver con la aprobación. Y en ese sentido tampoco depende solo del gobierno, ahí el Congreso tiene mucho que decir. Pero yo al menos tiendo a ser optimista porque, por ejemplo, hay propuestas que vienen de gobiernos que también han sido de derecha, por ejemplo, la Agencia de Políticas Públicas, hay como bastante transversalidad en eso, en temas de mejorar el presupuesto, la evaluación de los programas, el proyecto de ley de beneficiario final, de transferencia. Yo creo que yo tengo fe de que efectivamente se puede avanzar y yo creo que hay varias cosas que si se avanzan, yo creo que el impacto en la vida de las personas puede ser relevante. Ahora, insisto, hay que ver qué va a pasar, pero yo creo que efectivamente al menos yo he notado buena disposición a tomar las propuestas y lo único que siempre puede pasar en Chile es que, bueno, pueden haber más nuevos desastres naturales en el verano, etcétera, que en el Ujú. fondo la agenda cambia, las prioridades cambian muy rápidamente, estamos con agendas muy dinámicas y obviamente no todo se puede hacer al mismo tiempo, entonces ojalá que esto no quede en segundo plano y no se haga porque yo creo que lo peor que nos podría pasar es que en 3 años más hayan escándalos similares, porque eso en el fondo ahí sí que derribaría la confianza en la sociedad civil. Ujú. No sé si tú tienes otra Totalmente opinión, de Ignacio. acuerdo. ¿Ah? No, no, totalmente de acuerdo con María. Y lo importante es que, o sea, yo creo que yo estoy sorprendido porque yo he estado en varias comisiones y en la presentación de la ley de presupuesto de ahora, la directora de presupuesto dice expresamente en el PowerPoint que le presenta a la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso, dice que muchas de las cosas que ella está proponiendo vienen de nuestra comisión. Así que yo creo que sí, se ha producido un impacto. Ahora, reitero, parezco catete, o sea, soy catete, pero es importante que la sociedad civil entienda esto, ¿te fijáis? Porque ya a mí me han llegado algunos mensajes, oye, se pasaron, están inventando burocracia ustedes. ¿Ah? O sea, la sociedad civil es libre, es autónoma, es flexible, es innovativa, pero tiene que ser transparente. ¿Ah? Entonces, tengo amigos, amigas que me han dicho, oye, no me ayude tanto, compadre. ¿Ah? Eh, sí, hay algo de eso, te fijas, pero no puede ser que el Estado te traspase plata contra nada. ¿Ah? No puede ser. ¿Ah? Entonces, eh, hay que ver que sea expedito. Y yo creo que ahí, hoy día, entre paréntesis, no es por hacerse publicidad, y yo mandé una carta que por lo demás lo había comentado con María antes, como diciendo piano, piano, ¿ah? Que la publicaron en el diario hoy. De uno de los puntos que se empieza a sobregirar la Contraloría o los órganos del Estado en requete afirmar lo que está dicho, ¿te fijas? Entonces hay un riesgo de sobreregulación, pero también para los amigos y amigas de la sociedad civil, chuta, esto es inminente, es inevitable. Sí. Bueno, o sea, un principio básico tendría que ser rendir cuenta de los resultados, en qué se gastaron los recursos, y eso tanto si fueran recursos privados como si fueran recursos públicos. Quizá con la gravedad de que los recursos públicos son con los impuestos de todos nosotros, entonces también involucra, no se defrauda solo a una persona en particular, sino que se defrauda de alguna manera al país completo. ¿Mm? Eh, ahora,
pensando en las medidas que ustedes propusieron en torno a la transparencia de los organismos del Estado, ¿ah? Porque aquí hay algún grado de corrupción visibilizado en el Estado, a pesar de que esto es una relación también con fundaciones particulares. Eh, pero ustedes dirían que somos un país que tiene peligros serios, importantes de corrupción interna del Estado. ¿Cómo ayudar a que dentro de las medidas que ustedes tienen y proponen, la discrecionalidad sobre los destinos de fondos sea reducida? ¿Cómo lo ven ustedes? Ese tema es 100% tuyo. Yo creo que, o sea, a ver, yo creo que se están recogiendo varios criterios en la ley de presupuesto y, bueno, el objetivo es que eso se establezca en una ley permanente, pero mira, nosotros siempre vemos el vaso, me lo decía un argentino la otra vez, ustedes siempre ven el vaso medio vacío, son bien autoflagelantes los chilenos, a pesar de que tenemos esa discusión de lo autocomplacente versus lo autoflagelante. De hecho, en la encuesta bicentenario que hace la Católica, en la del 2018, no han hecho la pregunta de nuevo, Ignacio, así que para que la hagan, no han hecho la pregunta de nuevo, pero cuando le preguntan a las personas si creen que Chile es igual, más o menos corrupto que el resto de los países de América Latina, el 49% responde que es igual de corrupto. Y todos los estándares internacionales y la experiencia personal te dice que no es así. Yo estuve la semana antepasada en Colombia con los capítulos de otros países y de verdad que o sea, hay que salir de nuestra burbuja y darnos cuenta de lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en El Salvador. O sea, ¿para qué hablar de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que son dictaduras? Entonces, bueno, Argentina. Entonces, de verdad que Chile ha generado mecanismos de prevención eh, bastante importantes. Lo que pasa es que a veces nos caemos en la implementación. Por ejemplo, a mí me cuesta entender que haya 3 autoridades que hayan tenido que renunciar por infringir lo que decía sus propias declaraciones de intereses. O sea, tú haces una declaración de interés, tú dices que participaste en tal organización hace un año atrás y luego participas en una toma de decisión respecto a esa organización. Es como, entonces, pero hubo esa declaración de interés. Entonces, esa declaración de interés permitió que la prensa o parlamentarios o concejales detectaran esa infracción, ¿ya? Yo creo que nosotros hemos armado un sistema más robusto, pero igual quedan espacios de opacidad. Ahora, yo de nuevo, viendo el vaso más lleno, nosotros hoy en día tenemos alrededor de un poquito más de 50 organizaciones que están siendo investigadas. Investigadas, vamos a ver qué ocurre con esas investigaciones, pero ya, imaginémonos que todas son declaradas culpables de irregularidades. Eso es de un universo de alrededor de 250.000 organizaciones de la sociedad civil. Mm. Entonces, yo creo que también podemos decir, bueno, teníamos un sistema débil, pero al parecer fueron menos los que abusaron de ese sistema débil. O sea, Mm. muchos tuvieron esa oportunidad de abusar, pero al parecer fueron los menos que los más. Entonces, yo creo que igual ahí hay que poner como eso en contexto, no para decir no pasó nada, no, para nada, pero también entender que tenemos un sistema quizás más robusto de lo que pensamos y lo que sí hay que hacer es estar perfeccionándolo, etcétera. Ahora, de que sí estamos más alerta y más preocupados de la corrupción desde el año 2015, que hemos bajado en los indicadores, que no hemos estancado, eso hay que tenerlo claro, y eso yo creo que es la alerta de no puede sentarse en los laureles, que no puede hacer reformas como las que hizo después de la Comisión Engel y pensar que 5 años después va a estar todo perfecto. No, siempre van a haber espacios y yo creo que el llamado de atención a Chile es este tema es relevante y este tema hay que estar en constante preocupación y no sentarnos en los laureles. Mm. Oye, Poco no, más no que sé, agregar Ignacio, tengo. si quieres complementar, perdón. No. Yo creo que hay un tema ahí con los funcionarios públicos, ¿ah? Todo el tema del estatuto, del empleo público, y que es la bajada práctica en buena parte de lo que decía María. Yo creo que en eso estamos muy atrasados, ¿ah? Los últimos gobiernos, nadie se atreve a tocar ese punto, ¿ah? Es muy complejo meterse a legislar sobre el empleo público, pero ahí hay un tema importante, ¿ah? El mero hecho, o sea, piensa que estas fundaciones contrataban a personas que hacían funciones públicas, ¿ah? Entonces,
Chuta, ¿por qué? Porque probablemente el Serviu o no tenía la planta suficiente. Entonces, ahí hay todo un tema que es como recursivo, ¿ah? Más allá de la transparencia propiamente tal, y que al final todo termina rebotándonos en el empleo público chilense, que estamos muy anticuados ahí. Ujú. Sí, perdón, yo ahí estoy de acuerdo. De hecho, esa es una de mis obsesiones. O sea, yo creo que si esto cambiara, yo creo que podría tener un impacto gigante en nuestro país en muchos aspectos. En modernización del Estado, innovación, mejores servicios, anticorrupción, etcétera. Y eso yo creo que es una deuda en toda América Latina. Yo creo que nos podríamos pegar un salto súper importante si nosotros tuviéramos un empleo público, un sistema de empleo público de verdad y de acuerdo a estándares modernos. Pero como dice Ignacio, esa es una agenda que es muy costosa, tiene muchos costos políticos y económicos y tiene resultados a 10 años, entonces nadie tiene el incentivo de hacerla. Mm. Oye, finalmente, para ir cerrando, a no ser también que ustedes quieran aportar algún otro comentario. eh, Siempre está la tensión entre las regulaciones que uno puede hacer por ley y eventualmente poner sistemas de control y sanciones a los que incumplen las normas, qué sé yo. Y también, por otro lado, la calidad de los sujetos que podrían operar sin necesidad de esas normas. Eh, Ciertos estándares morales, sociales, aprendidos, que probablemente son iniciativas de más largo plazo. Eh, ¿Cómo ven ustedes esa tensión? Porque mi pregunta va si en el fondo nos estamos encaminando nosotros hacia una sociedad de la desconfianza, donde efectivamente lo único que vamos a tener que hacer es regular todas las relaciones que tengamos, o es posible caminar hacia una sociedad un poco más confiada en el futuro y también, entre paréntesis, más barata, digamos, pero esa era como la tensión que plantea Fukuyama en algún momento en los años 90 en su libro. Pero no sé cómo lo ven ustedes, porque marca probablemente los modelos de sociedad a los cuales uno aspira. ¿Es posible? O sea, yo creo que ahora estamos sumidos en la sociedad de la desconfianza, eso para mí no cabe ni una duda. Ahí tocas otra de mis obsesiones, el tema de la educación. O sea, yo creo que en Chile también podríamos pegarnos un salto en estos temas a 10 años si es que nosotros nos pusiéramos full las pilas en educación temprana en temas de integridad pública. O sea, yo creo que el tema de que no sea bacán el que se salta la fila, el que copia, que el que denuncia o informa irregularidades no sea el sapo. Eh, Ahí, bueno, Juan Cristóbal conoce a mi hijo que tiene 6 años y el pobre es víctima de su madre que trabaja en estos temas, porque cuando me dice, no, es que la no sé cuántito me enseñó a saltarme la fila, o sea, ahí lo ponemos en las líneas. Cuando él me dice, no, yo acusé, yo le digo, eso no es malo, tú lo que hiciste fue avisar. Entonces, yo creo que si nosotros, mira, yo lo comparo mucho con los temas de medio ambiente. Yo veo un cambio radical en las generaciones jóvenes, en el cuidado del medio ambiente, el reciclaje, etcétera. Y cuando yo era chica, era súper común que se tirara basura por las ventanas de los autos. Ese cambio se pudo hacer a través de la educación. Nosotros podríamos hacer un cambio también importante en que fuéramos mucho más respetuosos de las normas sociales en temas de integridad a través de la educación. Entonces, y eso nos permitiría tener más confianza y menos reglas. Pero yo creo que hay un tema importante en la educación, porque nosotros le exigimos mucho al sector público, pero cuando estamos en las actitudes privadas no estamos dispuestos a tener ese mismo comportamiento. Nos saltamos la fila, nos pasamos por la berma, hacemos la pillería, etcétera. ¿Por qué si yo hago eso en mi vida privada no lo voy a hacer cuando soy autoridad o funcionario público? Entonces yo creo que para mí va por el tema de la educación. Ujú. No sé, Ignacio, ¿tú cómo lo ves? Eh, y yo voy a sacar un documento sobre confianza que lo llevo sacando, llevo como 6 meses atrás, pero cuando usted te lo mando, se los mando, pero ahí creo que lo hemos conversado con la María, pero, o sea, la confianza tiene como dos vectores, ¿ah? La probidad, pero también la capacidad técnica. ¿Por qué la gente se salta la cola? Porque no voy a llegar, porque el sistema de lista de espera está mal hecho. Entonces, no estoy legitimándolo, ¿me entiendes? ¿Por qué hay, no sé, gente que tú le pagas porque te haga la cola? ¿Por qué hay subterfugios para saltarse los caminos? Porque hay un problema de efectividad.
Entonces, ojo, porque la confianza tiene estos dos vectores. La probidad está bien, uno puede ser probo per se, ¿ah? Ujú. Eh, y lo estoy legitimando el transgredirlo, ¿te fijas? Pero también hay una raíz en esto que es la falta de efectividad, que es bien importante. ¿Ah? Eso como observación general, o sea, ojo que no es solo ser probos, ¿ah? También hay un tema de efectividad. ¿Ah? O sea, la gente se empezó a colar en el Transantiago porque no funcionaba bien. Sí. Pero ¿Ah? también Hoy, de conducta social, o sea, nadie te absolutamente, dice nada si te saltas el Transantiago. Cuando a mí exactamente. me pasó una vez que la gente iba pasándose por la berma, había una carabinera, y yo le dije, oiga, pero haga algo. Y me dice, ¿qué le importa a usted? Así la gente avanza más rápido. Entonces, Claro, cuando también es y, como lo común, lo permitido, bueno, lo hago, o sea, es lo que espero de la conducta del resto, un poco. sí, y yo quería rescatar precisamente lo que dice la María, porque suena como un poquito old fashion, ¿te fijáis? Cambiamos el currículum escolar para meter educación ciudadana. Compadre, educación ciudadana es algo tan antiguo como respeto a las normas sociales. Mm. ¿Ah? O sea, súper importante conocer cómo funciona el Tribunal Constitucional. Sí, enséñenselo a los chiquillos de cero medio. Pero, compadre, ¿por qué hay que pagar los impuestos? ¿Ah? ¿Por qué hay ciertas normas que debemos respetar? Y yo creo que eso es más esencial, no sé si es más o menos, pero es tan importante como esta formación cívica, ¿ah? Porque muchas veces ponemos todo el foco, no, ¿por qué existen los partidos políticos y por qué hay que ir a votar? Compadre, ¿por qué no te puedes saltar la cola? ¿Por qué hay que pagar impuestos? Entonces, esa suena antiguo, lo que dice la María, el respeto a las normas sociales, parte de la educación ciudadana. Ujú. Bueno, ahí parece que tenemos una tarea pendiente de poder ir transmitiendo a las generaciones futuras algo de un estilo de convivencia al interior de las comunidades que sea una Total. ayuda a la probidad, ¿no? Y así Sí. tener más confianza entre nosotros. Oye, les quiero agradecer mucho el espacio que nos han regalado. Vamos a tratar por supuesto, nuestros lectores tengan acceso al documento, porque hay, de las 46 medidas, hay algunas muy interesantes que ustedes han propuesto. Y ojalá que, bueno, que esto tenga mucho futuro, ¿ah? Aplicación concreta. ¿Mm? Así que muchas gracias a los Muchas dos. gracias. Ahí ahí nos pueden ayudar, pues, porque de todos tenemos que De estar todos empujando modos, para que esta cuestión ande. Estamos en eso. No sé si ustedes quisieran Súper. agregar algo más en particular que quisieran, no por aquí. No sé si ¿no? No, María. solo lo que decía Ignacio, que yo creo que la sociedad civil tiene que tomarse esto como una oportunidad más que como una carga. Ujú. Muy bien, pues.